Pues paz de Cristo a todos, bienvenidos a esta clase de homilética. Es una clase muy especial, muy importante en nuestro trabajo que hacemos como hijos de Dios, como ministros, como líderes. Para todos es buena esta clase, para las hermanas también que tienen aspiraciones a poder un día pues enseñar, hacer algo para el Señor. Eh, es una clase muy interesante, muy importante. Y vamos a ponernos, bueno, ya oramos, ¿verdad? Pero vamos a volver a orar. Y así nos ponemos en las manos del Señor y entramos directo a la clase. Voy a estar compartiendo con ustedes una clase muy extensa. En realidad es bastante extensa, pero muy intensa y muy interesante. Yo sé que se van a gozar extremadamente. Nos ponemos en las manos del Señor, Padre, en tu nombre, el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos para que tú seas el que nos use y que podamos aprender al máximo todo lo que vamos a recibir. Bendice a cada estudiante, a todos los que están presentes, aquellos que han de ver este video, Señor, que también sean bendecidos por medio de esta clase. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a continuar adelante. Entonces yo voy a compartir pantalla con todos ustedes. ¿Ok? Tengo una presentación en PowerPoint y la voy a compartir. Vamos a hacer pequeñas pausas como de unas 45 minutos a una hora y para tomar recesos, y así vamos a estar cumpliendo con el currículum del Colegio Bíblico de aquí del distrito, y bueno, con la ayuda del Señor. Amén. A ver, vamos a ver. Es una clase de homilética. En realidad es más que eso, es un curso de predicación y bueno, y enseñanza, obviamente. Y en realidad creo que para mí esta es una de las mejores clases, porque les va a ayudar demasiado, especialmente a todos aquellos que tienen aspiraciones de poder aprender a cómo preparar un sermón, una enseñanza, un estudio bíblico, en fin. Este es un curso pero muy especial. Amén. En el currículum aparece como introducción a la homilética, y eso es precisamente lo que vamos a estar hablando. Es un tratado de homilética, un curso de predicación, todo es prácticamente lo mismo, pero vamos a entrar al tema con la ayuda del Señor. En 2 de Timoteo capítulo 4 versos 1 al 2 dice así el texto bíblico: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es una de las palabras que el apóstol San Pablo le escribe a Timoteo, y él en verdad que le enfatiza el por qué es que él debe de predicar la palabra. Pero pues no se trata solamente de predicar la palabra, hay que predicarla como debe de ser, y también hay que prepararse para predicarla, para enseñarla. Y no es fácil. Predicar la palabra de Dios no es un asunto fácil, nunca ha sido fácil. Este, Muchas personas tratan, pero ya cuando están al frente de la audiencia, pues se vienen abajo anímicamente, porque no es fácil pararse al frente y predicar la palabra, o también en un auditorio, en un parque, en un lugar. La palabra se puede predicar en muchos lugares, pero vamos a entrar entonces con estas palabras.
Si comprendiéramos el gran significado de este curso, entenderíamos mejor qué es lo que realmente hacemos al ponernos frente de un auditorio. Este curso en realidad trata de todo lo que uno hace cuando se pone enfrente de un auditorio, como predicador, como maestro, como un disertor de la palabra de Dios. ¿Okay? Y este curso nos va a enseñar. Y aquí está un breve bosquejo de la clase que vamos a tener el día de hoy, si es que alcanzamos, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, debemos de. Y este bosquejo incluye, obviamente, una breve introducción, algunas definiciones y propósitos de la clase, la preparación del mensaje, el tema, la preparación del mensaje, tema y texto, el desarrollo del tema, la gestación del sermón. Luego vamos a hablar un poco sobre la introducción, luego la conclusión, o sea, estamos hablando de las partes de un sermón, el uso de ilustraciones en las predicaciones o en los sermones, la personalidad del mensajero o del predicador, la presentación del mensaje, el estilo de la predicación, luego 4 métodos de predicación, la elocución del sermón, la actitud y el gesto. Como pueden ver, está muy nutrido el bosquejo, bastante nutrido, y vamos a ver con la ayuda del Señor todo lo más que podamos. Amén. So, entramos de lleno a la clase. Okay. Entonces quiero, a manera de introducción, decirles que como todas las artes y ciencias, la homilética, como una ciencia también, se presenta como una de las ciencias más ricas, ya que ésta lleva a la práctica y pone en acción todo nosotros lo que aprendemos. Sí, es una ciencia la homilética, una ciencia. Todo lo que vamos a aprender en este día lo podemos poner en práctica, lo podemos poner en acción. Y ustedes se van a dar cuenta que esa es una verdad, porque todo lo que ustedes aprendan en esta clase va a llegar el momento que lo van a poner en acción. Déjenme decirles de que yo no me imaginaba nunca que iba a ser un predicador o un maestro. Y yo estudié, pero no me lo imaginaba. Pero hasta que llegue el momento de la oportunidad, cuando uno pues se le da la oportunidad de pararse al frente de un auditorio o de un grupo de personas y traer un mensaje, entonces se da cuenta de lo que estaba uno pensando anteriormente. Dicho de otra manera, la homilética es como el eslabón que une todo lo que hemos estudiado, aprendido y captado con la gente que nos oye. Y ahí está la palabra clave. Es un eslabón. Une lo que aprendemos con las personas que nos oyen. Y eso es algo muy hermoso porque la palabra, especialmente la palabra de Dios, es una palabra viva, es una palabra que atrae, es una palabra que cambia, que transforma los corazones. Cuando se hace de la forma que debe de hacerse, tiene mayor impacto, mayor impacto. Y por eso es que este curso es muy, muy especial. La predicación es la comunicación de la verdad. Uno predica, uno está comunicando. La predicación es la comunicación de la verdad de las buenas nuevas por alguien, por un individuo que Dios llama para compartir esas buenas nuevas con otras personas. En la predicación hay 4 elementos muy importantes. No se puede prescindir de ninguno de estos y que pueda llamarse predicación. Estos 4 los ampliaremos más adelante, pero por ahora vamos a decirlos así en breve. El primer elemento es entender el mensaje. Aquí vamos a hablar sobre las definiciones
y los propósitos del mensaje. Ese es el primero de los 4 elementos, entender el mensaje. El segundo es la preparación del mensaje. Es decir, si nosotros recibimos un mensaje de Dios, pero después hay que prepararlo. Muchas personas tienen ideas, pero no pueden ponerlas juntas, esas ideas. No pueden ponerlas por escrito, no pueden plasmarlas en un papel y máximo en un discurso, pues. Entonces, es por eso que es muy necesario estudiar este segundo punto, la preparación del mensaje. Y aquí estudiaremos los elementos y los pasos a seguir para la preparación del mensaje. También daremos un repaso a la retórica y sus figuras ilustrativas para captar la atención del oyente. Aunque esto se mira en la clase de hermenéutica, ustedes ya tuvieron que haber mirado esto, pero los vamos a pasar vamos a verlos de pasadita para que ustedes tengan una especie de idea cómo se pueden usar estas figuras en el asunto de una disertación. También vamos a estar aprendiendo sobre la personalidad del mensajero. Este es el cuarto elemento que se utiliza mucho en lo que es la predicación. La personalidad del mensajero, vamos a ampliar bastante o un poco sobre ello. Okay, porque es importante quién comunica la palabra de Dios, porque usted puede conocer a una persona que sea muy problemática, una persona chismosa, una persona arrogante, una persona y puede traer una muy buena enseñanza, pero pues lo echa a tierra con su personalidad. Y eso vamos a estar hablando también de ello. Finalmente, el cuarto elemento muy importante que incluye el asunto de la predicación o la homilética es la presentación del mensaje. Y aquí escribiremos acerca de los modos, gestos, vamos a hablar sobre las famosas muletillas que se practican voluntaria o a veces hasta involuntariamente en nuestras sesiones de enseñanza y van a aprender mucho ustedes sobre esto. Estos son los 4 elementos indispensables dentro de la predicación que debemos saber, ¿ok? Eso es el mensaje, la preparación del mensaje, el asunto del mensajero, la personalidad del mensajero y finalmente la presentación del mensaje. Son 4 elementos muy importantes que los estaremos ampliando en el transcurso de la enseñanza. ¿Okay? Son en esencia 4 componentes que han de determinar la efectividad de nuestro mensaje. Y como dijimos al principio, esto, bueno, no lo dije, pero lo digo ahora, la predicación es un arte. Muchas personas le llaman el arte de la predicación, el arte, porque predicar, hermanos, es un arte. Enseñar y más la palabra de Dios es un arte. Y como un arte, cada artista debe de lucirse cuando le toca la oportunidad. En algunas ocasiones es una oportunidad que uno no puede desaprovechar, no puede desperdiciar. Yo me recuerdo la primera oportunidad que a mí me dieron para predicar. Para los hermanos de Miami, tal vez no lo sepan, pero yo salí de la iglesia de Miami. Allí estuve la mayor parte de mi tiempo antes de venir a Homestead. Estuve como unos 4, 5, 6 años, no me recuerdo. Y salí de ahí para pastorear esta iglesia en Homestead. Pero allí en Miami, el presidente de los varones en aquel entonces, por allá por el año, qué sé yo, 91, no sé, por ahí, me dio lugar para predicar en un parque mi primer sermón.
Y pues imagínense, estaba nervioso, era un muchacho, enfrente de tanta gente que había ahí pasando y en el parque y todo, y con micrófono en mano y todo, y prediqué. Y bueno, parece que prediqué bien porque después el hermano Fortino vino y me dijo, dale gloria a Dios porque hiciste muy bien. Pues le di gloria a Dios y de ahí comenzaría mi jornada de predicación. Todos ustedes en algún momento en su vida van a tener la oportunidad de que se les dé ese lugar para compartir una enseñanza, compartir una palabra, en fin, esa es la oportunidad y a eso me estoy refiriendo aquí. En esa oportunidad, allí el artista debe de lucirse, debe de aprovechar, ¿verdad? Y sacar todo lo mejor que tiene. Y eso será como una especie de puente para cruzar de un lado a otro, o una puerta, la puerta de la oportunidad. No se olviden de esto que les estoy diciendo ahorita. No se olviden, es la oportunidad y todos en un momento de nuestra vida vamos a tener esa oportunidad. Pero ¿qué es la homilética? ¿Y para qué sirve? Son preguntas que nos debemos hacer. ¿Qué es y para qué sirve? Y vamos a tratar en este segmento sobre definiciones y propósitos de la homilética. La palabra homilética viene del griego homiléticos, que significa así llanamente estar en compañía con, o la comunión del predicador con la palabra. Eso más o menos es lo llano, o lo sencillo, pues, en otras palabras. Y se trata de lo que es el asunto de la comunión que hay entre una persona y las otras y el mensaje que se da. Aquí, por ejemplo, en Juan 1:3 habla precisamente del verbo, de la palabra. Luego, en Hechos capítulo 6, verso 2, los apóstoles dicen, no es justo que sirvamos a las mesas y dejemos la palabra. La palabra es esa misma palabra que surge de homiléticos, ¿verdad? Y luego más adelante dice que la palabra crecía. ¿Y cómo puede crecer la palabra? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, estos textos en realidad lo que están enfatizando es el arte de la predicación. Lo que ellos estaban haciendo, estaban predicando. ¿Qué predicaban? La palabra. ¿Qué crecía? La predicación. Había más predicación que hacer, había más sermones que hablar. Crecía porque donde quiera estaban habiendo grupos de personas que querían oír, que estaban interesados. De esa manera crecía la palabra de Dios. Entonces, la homilética, ya de una forma de definición más científica, pudiéramos decir, es el arte y la ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Ahí lo tienen. La homilética es el arte y la ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Dos cosas importantes, un arte y una ciencia. Sí, arte y ciencia. Arte es porque la persona utiliza el arte para transmitirla y ciencia porque en realidad es una ciencia el asunto de la predicación. ¿Por qué se le llama ciencia? Porque incluye mucho trabajo empírico y mucho trabajo científico también, porque hay que estudiar varias disciplinas. Para predicar tienes que utilizar varias disciplinas, la investigación, la hermenéutica, la historia, en fin, todo depende del enfoque de la palabra. Entonces, por eso es que es una ciencia. Y es arte porque tú utilizas elementos del arte para poderla comunicar. Por eso es que se define de esta manera. También estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar efectivamente.
La homilética se encarga de organizar, de cómo tú debes de organizar el material. Aquí, ¿qué es el material? El material son las ideas, son los pequeños escritos. Yo les voy a dar algunas ideas después, pero son esas ideas, esos escritos. Es material que vas recopilando. ¿Ok? Luego, ¿cómo preparas un bosquejo para que tenga una forma? Y luego predicarlo. Entonces, eso es lo que es la homilética. La homilética presenta a través del estudio de sermones ejemplares un modelo útil para los que empiezan a lanzarse a esta difícil tarea de la predicación, mostrando cómo decir las cosas de un modo claro y concreto. Cuentan que una vez estaba un predicador predicando, ¿verdad? En una cárcel, y predicó muy bien. Y entonces cuando terminó de predicar, vino uno de los presos y le dijo: predicador, predicaste muy bien, muy bonito, pero no te entendí nada. Entonces, imagínense, eso no puede ser. El predicador debe mostrar, enseñar de una forma clara y concreta las ideas que Dios le dio. También la homilética es la disciplina que estudia la teoría y la práctica de la predicación cristiana. Es una disciplina. La homilética es una disciplina. O sea, es como una clase, una materia, pues es una disciplina. Abarca todos los aspectos relacionados a la predicación, desde la preparación hasta la presentación del sermón. Estudia estos elementos a la luz de la historia y la teología de la predicación. Esto es definiciones de la homilética. ¿Okay? Todos los aspectos relacionados a la predicación, su preparación desde el principio hasta el fin. ¿Okay? También la homilética se puede traducir como la buena ordenación del sermón. Es útil y necesaria para la buena comprensión, retención y efectividad del mensaje. Si alguien puede predicar muy bien, muy bonito, muy hermoso, muy elocuente, pero si la persona no puede comprender lo que está diciendo, pues de nada sirve. Y mucho menos no puede retener lo que escuchó, pues de nada sirve. Fue una bonita enseñanza, una bonita palabra, pero nada más. Pero también no solamente la comprensión y la retención, pero la transformación. La palabra tiene que cambiar las vidas de las personas, ¿ya? Y eso es lo más significativo de la homilética. Pero la homilética, por referirse tan solo al contenido básico, al esqueleto del sermón, es seca en sí misma. Lo mismo ocurre con su hermana gemela, la lógica, que es grata a las mentes profundas, a los buenos pensadores, pero que no todos los oyentes saben apreciar eso, ¿verdad? No lo saben apreciar. Puede ser muy, muy hermoso. Y yo, por ejemplo, digo esto de esta manera. A mí me fascina mucho estudiar y yo puedo estar escuchando una enseñanza de filosofía, de química, de ciencia, de historia, especialmente historia. Y me sumerjo en ese mundo, pero hay otras personas que pues, no les llama la atención. Van a estar durmiendo, se van a estar bostezando, van a estar aburridos. ¿Por qué? Porque no le encuentran el sentido. La palabra homilía se usa de dos maneras en el campo de la predicación. Algunos libros la usan como sinónimo de la palabra o sermón. Otros la usan para referirse a un breve sermón, como de 5 a 10 minutos,
que explica una porción bíblica versículo por versículo. Bueno, hay diversas definiciones, pero la homilía es una palabra que está pegada a la homilética. Es lo mismo, pero es una versión breve, ¿verdad? Se le llama homilía, por ejemplo, eso lo vemos a veces en televisión cuando, por ejemplo, el Papa o algún líder religioso está hablando a un país o algún grupo de personas y ya dicen, va a traer la homilía o su homilía trató de esto. Y se están refiriendo precisamente a ese discurso que se está diciendo. Homilía, del latín hablar, discurso, es el arte de comunicar, ¿okay? La elocuencia, así se puede traducir la palabra homilía, una elocuencia también. Y lo vemos allí en un texto bíblico de Hechos 18, versos 24 al 28, habla de la elocuencia con que estos hombres hablaban la palabra de Dios, ¿verdad? La habilidad de usar las palabras. Estos predicadores itinerantes en el libro de los Hechos, Apolo se refiere aquí, una persona que hablaba la palabra de Dios muy elocuentemente, Priscila y Aquila. Okay. El mismo apóstol San Pablo en Hechos 20:20 habla de que él no rehusó predicar la palabra. Este asunto también tiene que ver con la homilía. La homilía es como ese segmento en el cual se dice lo que se tiene que decir. Homilética, homilía es prácticamente sinónimos, es lo mismo. El don de saber relaciones, cómo debo de hablar, como lo dice Efesios capítulo 6, debemos de saber cómo hablar la palabra de Dios. También está otra rama, que esta sí se estudia como una ciencia, la estudian mucho en las universidades, y es el asunto de la oratoria. Pues sería bueno que todos tuviéramos la oportunidad de ir a una universidad y aprender sobre oratoria. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia para persuadir o convencer a un auditorio. Lo voy a decir rápidamente, o mejor dicho, suavemente, para que ustedes lo entiendan bien. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia para persuadir o convencer a un auditorio. Esa palabra elocuencia es el arte que hablábamos al principio, la forma de hablar bien la palabra. Pero la persuasión es que las personas sean persuadidas y puedan ser convencidas para algo. En este caso, para servir a Dios, vamos a poner eso. ¿Sí? La oratoria se encarga de eso. Se dan principios básicos de la comunicación para presentar discursos, conferencias, disertaciones, exposiciones y sermones. Esta materia, que es también sinónima de la homilética, en ella se dan principios básicos de comunicación, cosa que no vamos a hacer hoy y la homilética no lo hace, pero la oratoria sí. Principios básicos de comunicación, cómo presentar discursos, cómo presentar conferencias, una disertación o alguna exposición y un sermón. Se estudia el uso del lenguaje, la filosofía de la elocuencia y el arte de la predicación. ¿Ve? En oratoria se estudian estas tres ramas: el uso del lenguaje, la filosofía de la elocuencia, porque es una filosofía, y el arte de la predicación. Algún día, si pueden estudiar oratoria, eso va a ser algo muy, muy, pero muy tremendo. Muy bien. Podríamos entonces decir que si la homilética es el esqueleto del sermón
y la apologética, los nervios y la sangre del cuerpo oratorio. La retórica es la carne y los músculos. De ahí les mezclé varias cosas. Homilética, esqueleto de sermón. Apologética, ¿qué es la apologética? Los nervios y la sangre del cuerpo oratorio. Y la retórica, sí, le estoy mencionando homilética, apologética y retórica. Bueno, todo eso está metido dentro de la homilética, ¿sí? Es una serie de elementos muy interesantes. La apologética es el asunto de la doctrina, la exposición de la doctrina o la defensa de la fe. Y la retórica son los elementos que se utilizan para transmitir la palabra, el sermón. Entonces, ahí tienen un cuerpo humano, un esqueleto, huesos, luego los nervios, la sangre y los músculos. Así es como funciona la homilética. Es decir, lo que es o lo que redondea y lo llena, prestándole estética, color y amenidad. Un cuerpo físico con todo lo habido y por haber. Eso es lo que se estudia con la homilética. Una de las características o virtudes de la oratoria es la de fijar los conceptos en la mente de los oyentes por una reiteración de adecuados sinónimos que prestan a las ideas nuevos y variados matices. Se lo explico de esta manera. Dentro de la oratoria, estamos hablando sinónimos, ok, les hablé de la homilética, homilía, y ahorita estoy hablando de la oratoria. Todo es sinónimo, es lo mismo, pero con diferentes enfoques, ok. Aquí lo que está diciendo que una de las características o virtudes de la oratoria es la de fijar conceptos en la mente de los oyentes. Nosotros muchas veces no pensamos esto, pero las personas que son buenos predicadores, buenos maestros, ellos sí piensan en eso. Estudian, analizan qué palabras utilizar para que la persona, los oyentes, se queden con ello. Yo creo que todos ustedes han recibido vendedores en su casa o han ido a lugares, incluso cuando vas al mall, ¿verdad? Vas pasando por los booths y te dicen, al menos aquí en Miami así dicen, hey, una preguntita. Ya te detienes tú. ¿De dónde eres? Ellos están haciendo eso para que te detengas, luego para entablar una amistad contigo. ¿De dónde eres? Y luego viene, pum, el producto que te quieren vender. Eso es estratégico. La oratoria hace algo así, es algo estratégico, que utiliza palabras claves para poder captar la atención de las personas y darles lo que le tienen que dar. Esta variedad de imágenes y de frases bien redondeadas o pensadas agrada al intelecto y entona el espíritu. Del mismo modo que una música de armónicos y variados tonos recrea el sentido acústico. Cuando nosotros escuchamos una buena melodía, una buena canción, van muchos instrumentos allí mezclados, unidos en armonía. Y eso hace que se escuche muy bien, muy bonito. Bueno, de igual manera la oratoria presenta todos estos elementos para que el espíritu de la persona sea nutrido. Sí, cada vez que vamos a la iglesia, por ejemplo el domingo, terminamos, nos vamos a casa, pero va la palabra, vamos meditando. Si fue un sermón que nos hizo pensar, pues vamos pensando en ello. Y así, bueno, ese es trabajo de la homilética, la homilía y la oratoria.
Muy bien, gloria al Señor. Vamos bien. Al final de cada sesión voy a dar unos minutos para retroalimentación o preguntitas y ustedes van a poder hacer preguntas. Vayan anotándolas mientras vamos avanzando. El siguiente segmento trata con la preparación del mensaje, el tema del sermón. Pero considero de que antes de que entremos a este segmento, vamos a hacer una pequeña retroalimentación porque estoy mirando que este segmento es extenso y no vamos a tener tiempo para hacer una